Reciban todos ustedes un cordial y sincero saludo. Es para mí una bendición muy grande poder estar con ustedes por este medio. Hoy vamos a estudiar acerca de milagros alrededor del lago. Y es que Jesús en el tiempo antiguo hizo muchos milagros con hombres y mujeres. Pero lo más importante es que Jesús está dispuesto y está en este momento deseando hacer milagros en tu vida y en mi vida, si así tú lo permites, si así yo lo permito. Por eso, con estas palabras te quiero decir bienvenido y bienvenida. Vamos a orar antes de abrir este hermoso libro, la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, ahora que queremos abrir tu palabra, que la podamos entender, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, cerca del lago. Este lago, el cual algunos expertos hoy nos enseñan que mide un aproximado 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Ese lago fue, o mejor, muchas personas fueron testigos de los grandes milagros de Jesús en ese momento. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Marcos capítulo 4, versículo 37. San Marcos capítulo 4, versículo 37, donde leemos. Encontramos una historia muy fascinante que nos deja grandes enseñanzas. Y quiero contextualizar antes de leer el texto. Jesús tiene un día muy agitado, tiene un día de mucho trajín, de mucha obra misionera, de mucha actividad. Así que Jesús llega a la tarde y les dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pasan al otro lado y dice la palabra que entonces, es el texto que vamos a leer, se desata una gran tempestad. San Marcos 4:37. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de manera que se anegaba. Se levanta una gran tempestad, las olas del mar parecían enfurecidas, los vientos, la lluvia, en fin, una gran tempestad. De tal manera que la barca se va de un lado a otro, parece anegarse, tal vez ellos con baldes, con recipientes, sacando agua, ellos luchando. Suben las velas, las organizan, hacen todo lo que un marinero tiene que hacer para salvar a su tripulación, pero es un día muy difícil, es un momento en el cual los discípulos están en una gran desesperación, hacen todo lo que humanamente está a su alcance para salvarse, pero todo es perdido. Y es en ese momento donde ellos recuerdan que alguien va en la barca. Es en ese momento, vamos a leer el 38, donde llaman a Jesús. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mi pregunta en ese momento es, ¿cómo ellos olvidan que Jesús va en la barca, que Jesús va con ellos? ¿Cómo ellos olvidan que el autor de la vida, que el omnipotente Dios va con ellos, es parte de la tripulación? ¿Cómo el jefe, el capitán de la barca, se le olvida tan importante elemento? Bueno, sabes que hay veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando viene una tempestad de una enfermedad, cuando viene ese cáncer, cuando viene esos problemas familiares, cuando viene ese problema financiero, nos olvidamos que alguien está en el barco, que alguien está en la vida. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos a Jesús en nuestra vida, pero cuando vienen las tormentas de la dificultad, pareciera que olvidamos que Él va con nosotros. Mira, no te olvides que Jesús va contigo. Si ya le aceptaste a través del bautismo en tu vida, no te olvides que Él va contigo. Dice la Biblia que fueron y lo despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, no te preocupas que estamos pereciendo, estamos a punto de morir. Es así como Jesús se levanta, dice la Biblia que reprende el viento, reprende las olas, reprende la lluvia, le dice calla, enmudece, y de esa manera hay quietud, hay bonanza, hay calma, hay tranquilidad. La nieblina se quita, las nubes, ese telón de nubes, esa oscuridad se quita, y ahora viene luz, viene calma, viene un momento de tranquilidad. Qué bonito es tener a Jesús en la vida. Qué bonito es tener al Señor
en nuestra embarcación. Qué bonito es caminar con Él. Qué bonito es invitarle a nuestra vida. Los discípulos por un momento se olvidaron. Cuando ya agotaron sus fuerzas, se acordaron de Él. No te olvides que Jesús va contigo. Si aún no lo has invitado, invítale a tu vida, por favor, invítale. Es una gran bendición invitar a Jesús. No es lo mismo cruzar la tormenta solo que cruzar la tormenta con Jesús. La Biblia dice que Jesús reprende la tormenta y todos dijeron, ¿y quién es este que hasta el viento, hasta la tempestad le obedecen? ¿Y quién es este que la naturaleza se rige a su mandato? ¡Wow! Pareciera que no habían conocido a Jesús. Pareciera que no habían conocido de su poder, de su elocuencia y de su autoridad sobre todo lo creado. Así es como los discípulos entonces tienen esa gran manifestación divina, pero hay algo que me llama la atención y es las palabras de Jesús en el versículo 40. Y les digo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están así tan angustiados? Y les dice lo siguiente, les pregunta, ¿por qué? Perdón, ¿cómo es que no tenéis fe? Perdón. ¿Por qué estás amedrentados y por qué no tenéis fe? ¿Acaso ese es tu caso? ¿Acaso ese será mi caso? ¿Será que no tengo fe? Mira, si no tienes fe, pide fe a Dios. La palabra misma dice que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Pide fe y busca la fe por medio de esta santa palabra y el Señor te va a dar mucha fe. Otro relato que nos encontramos ahí en San Marcos 1, en adelante hasta el 20, es la de un endemoniado. Pues la palabra registra que entonces un endemoniado salió dando voces, gritando al encuentro de Jesús, y dice el versículo 7 que le dice lo siguiente: ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira, algo interesante. El diablo, este demonio, hablando a través de ese joven, le dice a Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Qué tengo contigo, Hijo del Altísimo? El diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy muchas personas no saben que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que Jesús era el mismo Padre, y eso no es así. Jesús era Dios, pero Hijo. Un Dios Hijo. La Biblia nos habla de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu Santo. Y aquí la palabra dice que le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Acto seguido, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, nos llamamos, Legión nos llamamos porque somos muchos. Jesús expulsa al demonio y entonces le dice algo interesante en el versículo 19, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dos personas salvadas, dos personas que de esa manera reciben la bendición divina, la intervención. Los discípulos son salvados y ahora este endemoniado es liberado y se va por toda Decápolis, dice la palabra, anunciando el reino de Dios, predicando las buenas nuevas de salvación. Acto seguido, ahora viene un principal de una sinagoga y entonces se postra y le dice, mi hija está gravemente atormentada, a punto de morir, por favor ven, sánala. San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Cuando Jesús va entre la multitud, entre mucha gente, miles, a casa de este funcionario, de este líder de una sinagoga, entonces es en ese momento donde entra en escena otra mujer. Otra escena importante. Versículo 25, 5:25. Y una mujer que padecía de flujo de sangre por ya 12 años, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocaré su manto, seré sana. Mientras Jesús va caminando entre esta gran multitud,
Ahora esta mujer busca la manera de acercarse a Jesús. El don de profecía dice que intentó de una manera, intentó de otra y todo era imposible acercarse. Pero un momentico vio como un medio espacio y ahora se acerca y toca el borde del manto del Señor, solo el borde, querido, solo el bordecito. Podemos decir que un bordecito así del saco, pero él era un manto. Y ahora toca a Jesús, Jesús se detiene, dice, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado mi manto? Y uno de los apóstoles le dice, maestro, ¿ves que te aprietan y te oprimen el gentío? Y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pregunta, ¿será que Jesús no sabía quién le tocó? Sí sabía, porque él era Dios también. Pero, ¿por qué Jesús pregunta? ¿Saben por qué? Porque algo tan importante no podía pasar por alto, no se le podía dar en verdad mayor atención que la detenerse, que la que todos se dieran cuenta de tan maravillosa obra. Ahora dice la Biblia que Jesús dice, porque alguien me tocó, porque ha salido virtud de mí, ha salido poder. Y la Biblia registra que esa mujer en el acto quedó sana por su fe. No que los mantos del Señor tuviesen poder alguno, no. El poder venía de Cristo Jesús y de la fe que ella tenía de tocar su manto. Esa fue la fe de esa mujer, la cual fue recompensada. Entonces todos se detienen, ella viene, le cuenta, mira Señor, llevo más de 12 años, he gastado todo mi plante, toda mi riqueza, invirtiendo en médicos y todo ha sido imposible. Y ahora tú me has sanado, bendito tu nombre. Y entonces le adora y todos se dan cuenta de tan maravillosa obra. Acto seguido, entonces llega un mensajero a este principal, le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús entonces le dice, no tengas miedo, no temas, cree solamente, vamos. Va de esa manera. Allí hay un alboroto, allí están llorando, allí están lamentando. Jesús llega y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Jesús dice esto y entonces la toma de la mano, le dice, Talita Kumi, que traducido es muchacha. A ti te digo, levántate. Levántate, muchacha. Y en el instante dice la palabra que esta muchacha se levantó. Y dice la palabra que esta muchacha se levantó, él dijo que le dieran de comer y así glorificaron a Dios. Otra escena interesante que encontramos en la Biblia es que también hubo rechazo y aceptación a Jesús. El ser humano a través de los tiempos ha infringido de esa manera en rechazar al Señor. Pues en San Marcos 6:6 dice la palabra que él salió de allí y vinieron a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos le oyeron y muchos creyeron, pero en cambio otros dijeron, ¿y no es este José? ¿Y no es ese el hijo de José? ¿Y no están acá sus hermanos? Este no es el carpintero. Dice la palabra que entonces le echaron fuera. Y la pregunta es, ¿por qué el ser humano ha optado por tomar estas elecciones tan drásticas? Echaron a Jesús de sus contornos. El pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús porque los gobernantes no creían en él. Primeros escritos, página 160. El pueblo no quiso aceptar a Jesús porque los dirigentes no creían en Jesús, porque los gobernantes en este caso. Yo quiero leer un párrafo del don de profecía para concluir. En todos los que reciben la preparación divina, debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres y prácticas. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Milagros de Jesús en las personas, en los fieles de hoy, que acepten al Señor, que sigan sus caminos. Deben haber costumbres diferentes a las del mundo. Debe de haber una manera de vivir diferente, una manera de comportarse
una indumentaria diferente, un habla, una vida totalmente transformada, costumbres, prácticas. La vida dice que ha de respirar fragancia y de esa manera revelar el poder divino que alcanzará los corazones de los hombres y mujeres. Deseado a toda la gente es 336. Hoy podemos respirar esa fragancia, hoy podemos también recibir el milagro de Jesús en nuestra vida. ¿Cuál es tu necesidad en ese momento? Yo quisiera que tú me escribieras, mira, mi pedido es este, es una operación, mi pedido es por un problema sentimental, mi pedido es por la salud física, mi pedido es por la economía, déjame por favor tu pedido y yo voy a orar, voy a estar orando para que Jesús pueda hacer ese milagro en ti como lo hizo en tiempos antiguos. Que Dios te bendiga en mi deseo.